Hola y bienvenidos a History and Books. Pues para hoy traemos la segunda parte de los personajes más conocidos de los que participaron en la expedición científica de Alejandro Malaspina. En nuestro anterior vídeo vimos la corbeta Descubierta, así que en este nos tocará la otra, la Atrevida. Así que sin más, empezamos, como no podía ser de otra forma, por el comandante de la misma, que era José Bustamante y Guerra. Descendía de los Bustamante de Toranzo y de los Guerra de Ibio. Su padre fue Joaquín Antonio de Bustamante y Rueda, natural de Alceda, y su madre, Clara Guerra de la Vega, natural de Santander. Solicitó una plaza de guardiamarina de Cádiz en 1770 a los 11 años. Al año ya había ascendido a alférez de fragata. Sirvió en varias campañas de mar en la escuadra al mando de Pedro de Castejón y emprendió su primer viaje a América pocos años más tarde, cuando estuvo en Puerto Rico, Cuba y las Bahamas. En 1784, con una brillante hoja de servicios, alcanza el empleo de capitán de fragata. Primero se las ve con los piratas. Lo apresaron los ingleses en el navío Santa Inés tras una refriega y estuvo cautivo un año en Irlanda, tras lo cual le dejaron volver. El 20 de octubre de 1782 tomó parte en el combate naval de Gibraltar contra la escuadra de Richard Howe, siendo su barco muy dañado en una batalla librada cerca de Cádiz. Bustamante, entonces, preparó una proyectada conquista de Jamaica, lo que no se llevó a cabo por el Tratado de París de 1783. Ingresa como caballero de la Orden de Santiago el 21 de octubre de 1784. A su regreso a España, 10 años más tarde, en septiembre de 1794, entrega el diario de viaje, siendo recibido por el rey junto con Alejandro Malaspina, y con esos méritos fue ascendido a brigadier. Malaspina, quien criticó la mala situación de administración de las colonias, fue encarcelado por Godoy, requisando todo el archivo de la expedición, que permanece confinado y olvidado hasta que en 1885 el teniente de navío Pedro Novo y Colson lo recupera y publica, gracias a lo cual se conocieron muchos detalles de la expedición. Bustamante fue nombrado gobernador de Montevideo en 1796 y se asentó en aquella ciudad el 11 de febrero de 1797. Durante su gobierno, la ciudad era un punto de abastecimiento de los corsarios que merodeaban la zona del Río de la Plata. Se documenta, por ejemplo, la presencia del corsario francés Pierre-Marie Le Bossec, capitán de la fragata La Républicaine. Asimismo, Bustamante es nombrado comandante general de los bajeles del Río de la Plata, con la misión de poner en marcha su plan de defensa de la América Meridional, planteada esta cuestión tras el viaje de Malaspina. Es al regresar a España, en 1804, al mando de una flotilla de 4 fragatas, Nuestra Señora de la Mercedes, la Clara, la Medea y la Fama, cuando fue interceptado al llegar frente a las costas del Algarve, el 5 de octubre, por una escuadra inglesa al mando del comorodo Graham Moore. Un hecho inexplicable, pues España estaba en paz con Gran Bretaña desde la firma del Tratado de Amiens, en 1802. En este encuentro se entabló un combate naval conocido como la Batalla del Cabo de Santa María. La fragata La Mercedes fue volada con un cargamento de 4 millones de pesos de caudales de comerciantes de Lima y Buenos Aires y perecieron 249 tripulantes, comerciantes y familias incluidos. Vista la inferioridad de su flotilla, el brigadier Bustamante rindió las otras 3 fragatas que resistían. Fueron apresadas y transportadas al puerto de Gosport, en Inglaterra. Una vez liberado, se sometió a un consejo de guerra en España que le absolvió. Tuvo tiempo para luchar en la batalla de Trafalgar. En 1807 fue nombrado vocal de la Junta de Fortificaciones y Defensa de las Indias. En 1808 abandona Madrid por no querer presentar juramento al rey intruso José Bonaparte y huyó disfrazado de fraile a Sevilla. Allí se puso a la orden de la Junta Suprema Central, que le ascendió a teniente general. El Consejo de Regencia le nombró presidente de la Audiencia de Charcas, luego de Cuzco, cargos que declinó por causas desconocidas. Por entonces abraza el absolutismo de Fernando VII. En 1810 es destinado a la Capitanía General de Guatemala, en una época de gran actividad independentista, desarrollando una política reformista de corte ilustrado, pero ante la revolución de Hidalgo y Morelos en la Nueva España, preparó tropas en Guatemala y creó el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII. Desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los insurgentes
urgentes. Se opuso a la Constitución Liberal de 1812, denunció a su sucesor nombrado Juan Antonio de Tornos, intendente de Honduras, por supuestas tendencias liberales y así logró su confirmación en su puesto por Fernando VII en 1814. Fue el más drástico e intransigente de todos los capitanes generales del Reino de Guatemala, enviado especialmente para reprimir el movimiento de independencia y tristemente recordado por la crueldad que puso en el cumplimiento de su función. Ceñudo y amargo, pero no tonto, llegó a la conclusión de que en el Reino de Guatemala era necesaria una amplia repartición de tierras entre la gente pobre. En un documento de 1813 dirigido al gobierno peninsular y muy reservado, aconsejó abrir las fuentes de riquezas públicas para desterrar la miseria que dispone a los que la sufren a revoluciones en que esperan variar su suerte, multiplicar el número de propietarios para aumentar el de verdaderos ciudadanos, proteger liberalmente a los indios, clase la más numerosa y recomendable, al mismo tiempo que por su sencillez es la más expuesta a ser seducida. Y a la hora de recomendar las medidas concretas más urgentes para impedir que en Guatemala se desarrollaran los planes de sublevación contra la corona, Bustamante recomendó mucha drasticidad, reforzar las milicias, pero también que se repartiesen en pequeñas suertes a los mulatos e indios honrados, que no fuesen propietarios, las tierras que se pudiesen conceder sin perjuicio de tercero, proporcionándoles caudales de fondo de comunidades para los primeros gastos de cultivo. Se trataba de una medida demagógica, pero la eficacia que el presidente le suponía radicaba en que la falta de tierra era un poderoso factor de descontento entre indígenas y mestizos, a quienes llama mulatos según el uso de la época. Y él esperaba que aquellos repartos fueran, por eso mismo, un golpe en contra de la opinión favorable a la independencia. Fue destituido en agosto de 1817 y volvió a España en 1819. Ese mismo año entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. En 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombra director general de la Armada hasta 1822. En 1823 fue integrante de la Junta de Expediciones a América y un año después volvió otra vez a la Dirección General de la Armada y trabajó en el Ministerio de Marina de Madrid hasta su muerte en 1825. Martín de Olavide. Olavide nació en Mérida, Venezuela. En 1784 sentó plaza de guardia marina en el departamento de Cartagena. Por real orden ingresó al curso de estudios sublimes, matemáticos, en 1786, concluyéndolos en el 89. Tuvo una vida muy activa en el servicio de la Marina, que inició como corsario contra los moros del Mediterráneo. Apenas era un alférez de fragata cuando lo destinaron a la expedición Malaspina y se embarcó en la descubierta. Estando las corbetas en Filipinas junto con otros compañeros, se separó de ellas a finales de 1792. El comandante le dio instrucciones de volver a España con todos los materiales recopilados a lo largo de un año de exploraciones. Asimismo, quedó comisionado para hacer un levantamiento cartográfico en las proximidades del archipiélago. Se disponía a volver por la ruta de Acapulco cuando sufrió un accidente náutico que le hizo regresar y no volvió a zarpar desde Cavite sino hasta abril de 1794. En aquella navegación logró determinar la verdadera posición de los bajos Bolinao, Masinloc y Mariveles. Martín de Olavide llegó muy enfermo a Acapulco. Una vez restablecido, se dirigió a Veracruz y desde allí embarcó a La Habana, llegando a España en marzo de 1796. Durante este proceso había logrado 2 ascensos, uno en 1789, recién comenzada la expedición, y otro en 1793, a alférez de fragata. Malaspina siempre le consideró acreedor de este grado, y en su opinión había mejorado mucho su calidad de oficial durante la expedición, y le conceptuó como sobresaliente en la ordenación y cálculo de los diarios astronómicos, pues tema buenas bases en matemáticas, dedicándose a esta tarea con gran empeño. Participó en varias campañas marítimas en el Mediterráneo, donde se batió contra los ingleses en 1805 con la toma del islote El Diamante y luego siendo apresado por la escuadra del almirante Calder, que lo llevaron a Portsmouth. En esta época contrajo matrimonio,
participó en comisiones diplomáticas y 2 veces en la firma de convenios pacíficos con la regencia de Argel. Con el rango de primer secretario del jefe de escuadra en 1802 y 1803, transportó a personas de la familia real de Italia a España en el navío Reina Luisa, peleando también contra los franceses en 1808. En 1809 llegó a Veracruz y a la isla de Cuba, desde donde transportó unos caudales a la península. Entonces solicitó la capitanía del puerto de La Habana, pero no fue aceptada su petición. Entre los cargos que sí ocupó cuentan el del primer ayudante del comandante principal de matrículas, ayudante de jefe de escuadra para atender pagos atrasados a la marinería y subinspector del arsenal de la Carraca. Sus últimas comisiones las desempeñó en Venezuela. En 1813 fue enviado al puerto de Maracaibo para cuidar del orden y tenemos noticias de que permaneció en este destino hasta por lo menos 1818. No se sabe cuándo regresó a España, pero en 1825 falleció en la isla de León, habiendo alcanzado el grado de capitán de fragata. Otro personaje del que tenemos constancia que estuvo en la atrevida y realmente importante fue el botánico Louis Né. Nació en Le Perret, en Yvelines, cerca de París, seguramente entre el 30 de julio y el 21 de septiembre de 1734. Aunque nada se sabe de su formación, no debió de tener más estudios que los básicos, y debe ser cierto, como él mismo manifiesta, que desde joven tuvo afición a la botánica. Hacia 1773 aparece como colector de plantas para la botánica del monasterio de Santa María de la Espina, en Valladolid, regentada por el padre Matías Villares. Allí permaneció hasta 1777. El 15 de mayo de 1780 fue empleado como practicante de farmacia por Luis Blet y Gacel, boticario mayor del ejército de campo de Gibraltar, para la creación de un jardín de plantas medicinales en el Hospital Viejo de la ciudad de Algeciras. Recorrió y herborizó en los años 1780 y 1782 los alrededores de Algeciras hasta la serranía de Ronda y la Sierra Bermeja de Estepona. Volvió a Madrid en octubre de 1783. Esta vez estaba pidiendo trabajo, al parecer sin éxito, y por fin lo encontró en el verano de 1784 a las órdenes de Mauricio de Echandi Montalvo, que había sido nombrado protomédico de Navarra el 22 de junio de 1780. Tras una estancia en tierras navarras, volvió a Madrid hacia fin del verano de 1786 y no tuvo trabajo conocido hasta mayo del 87. Allí estuvo hasta que Antonio Pineda y Ramírez, encargado de buscar otro naturalista para el viaje científico y político alrededor del mundo de Malaspina, le nombró por decreto real para el encargo de la botánica el 4 de febrero de 1789. El 5 de junio partió de Madrid y el 30 de julio zarpó de Cádiz en la corbeta Atrevida. Su compañero y jefe, Antonio Pineda, viajó en la descubierta que comandaba Malaspina. El otro naturalista, Tadeo Janque, se incorporaría a la expedición mucho más tarde, en Santiago de Chile. Tras la muerte de Pineda en Badoc, isla de Luzón en Filipinas, y la ausencia de Janque, que había desembarcado en Callao, Né quedó en la península como el único de los naturalistas de la expedición marítima que regresaron a España. Reunió y ordenó en su casa del Humilladero número 2 el copioso herbario colectado, de unos 12.000 especímenes distintos, los dibujos botánicos, de los que quedan hoy 264, y se le encomendó escribir una historia general de las plantas, donde supuestamente se publicarían los resultados botánicos de la expedición. Así continuaron las cosas hasta que en 1801, tras las gestiones de Cabanilles, recién nombrado director del Real Jardín Botánico, se aprobó que Né depositase las mencionadas colecciones de plantas y dibujos en dicho jardín. El estudio del herbario de Né tuvo mucha importancia en la obra de Cabanilles y de su discípulo Mariano de la Gasca Segura, pero su importancia se acrecentó tras el temprano intercambio de los duplicados con otros herbarios o colectores botánicos y su consiguiente dispersión, lo cual es causa de que el nombre de Né sea citado con muchísima frecuencia en las publicaciones botánicas. Seguramente los últimos años de su vida fueron los más felices, pues tenía un sueldo asegurado, publicó 5 artículos, continuó herborizando y colectando semillas por los alrededores de Madrid y se carteó con los botánicos europeos, siendo ampliamente elogiado. Finalmente fallecería en 1807 a los 73 años de edad. Dionisio Alcalá Galiano, quien, junto con Bauzá, quizás sean las personalidades más relevantes, con el devenir de los años, de las que se embarcaron en la expedición científica de Malaspina. Embarcó en la fragata Júpiter en 1776 y al año siguiente tomó parte en la expedición que contra los portugueses llevó a cabo una escuadra al mando del marqués de Casatillí,
con un cuerpo de desembarco a las órdenes del general Pedro de Ceballos, que tuvo por resultado la toma de la isla Santa Catarina en la costa del Brasil. Pasó después a Montevideo y participó en el bloqueo y rendición de la colonia del Sacramento, ocupada por los portugueses, como oficial de órdenes de Gabriel de Guerra, comandante del Río de la Plata. En 1778 ascendió a alférez de fragata. De nuevo en Montevideo y declarada la guerra a Gran Bretaña, se dedicó al corso apresando una fragata mercante enemiga. Regresó a Cádiz a bordo de la fragata Santa Bárbara. Durante todos estos años, su afición a las ciencias le llevó a ampliar sus conocimientos haciendo los estudios que por aquellos años se llamaban sublimes, mayores y astronómicos. Otra de las expediciones hidrográficas en que tomó parte Galiano fue la que tuvo por objeto determinar la verdadera posición de las Islas Terceras, situadas algo a la ligera por el oficial de la Marina francesa Fleurier. La corte de Lisboa dio toda clase de facilidades, ya que se trataba de cosa de mucho interés para la navegación. La corrección de la Carta de las Azores se dispuso la efectuasen la fragata Santa Perpetua y los bergantines Vivo y Natalia, mandado este último por Alcalá Galiano. Nuevamente, Galiano se mete de lleno en una expedición científica, esta vez en la que nos ocupa, llevada a cabo por Alejandro Malaspina, con las corbetas Descubierta y Atrevida. Esta expedición, siguiendo la estela de James Cook y Jean-François de la Pérouse, se efectuaba no solo con fines hidrográficos y astronómicos, sino también para estudio de la botánica y de las ciencias naturales en general, a cuyo efecto embarcaron naturalistas y dibujantes. Otro importante objeto de la expedición era conocer la verdad del estado de los territorios españoles de ultramar y sus necesidades políticas, económicas y militares. Galiano trabajó en la expedición con su ahínco acostumbrado y publicó al final una interesante memoria con el resultado de sus observaciones astronómicas y cálculos. Tras doblar el Cabo de Hornos, en compañía de Malaspina, recalaron juntos en Acapulco, donde recibieron la orden de efectuar una detallada exploración para comprobar o desechar la idea de existencia de un paso del noroeste. A tal efecto se propuso que los capitanes de fragata Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés dejasen la expedición de Malaspina, tomasen el mando de las goletas Sutil y Mexicana y llevasen a cabo un prolijo reconocimiento del estrecho de Juan de Fuca. Ambos barcos eran de muy poco calado, a propósito para ello para navegar por canales de poco fondo. La Sutil, aparejada de bergantín, y la Mexicana de goleta, ambas bien pertrechadas de instrumentos astronómicos, antiescorbúticos y de objetos de rescate para regalar y cambiar con los indios, tomaron la misión. Como segundos de esta expedición iban los tenientes de navío Bernacchi y Salamanca. Galiano, como oficial más antiguo, mandaba la expedición. Visitaron primero el puerto de Nootka, donde había un puesto y varios buques españoles. Por observaciones astronómicas obtuvieron la longitud de Nootka para referir a ella todas las demás por medio de los cronómetros, y procedieron a efectuar los reconocimientos ordenados, luchando con las rápidas corrientes y los fuertes vientos. Antes de retornar a Nueva España, trabó conocimiento y cortés amistad con el célebre explorador George Vancouver. Con él, los españoles cambiaron información sobre los descubrimientos realizados por los de uno y otra nación, y una vez reconocidas todas las calas con los buques o con los botes, y no hallada salida alguna, se dieron terminadas estas exploraciones, demostrándose el carácter apócrifo del viaje que confirmaba al estrecho de Fuca como canal de unión entre los dos océanos. Se considera a Galiano como inventor del procedimiento de hallar la latitud por observación de altura polar, de un astro a cualquier distancia del meridiano, aunque Mendoza en la edición de sus tablas se atribuya la paternidad del procedimiento en 1809. Quizá fuese también inventor por su lado, pero lo cierto es que queda demostrado en la memoria de sus observaciones de longitud y latitud de 1796 que Alcalá Galiano se le adelantó. La fama adquirida por sus trabajos le hizo ser designado para levantar el nuevo mapa topográfico de España una vez firmada la Paz de Basilea. Cuando todos los preparativos estaban ultimados, la desgracia en que cayó el recién retornado Malaspina arrastró a los que eran sus amigos, incluso los no complicados en la conspiración contra Godoy, llevándole a prisión y al destierro. Galiano fue destinado al departamento de Cádiz, en cuyo puerto le fue conferido el mando del navío Vencedor. En 1789 es comandante del navío San Fulgencio, y con él fuerza el bloqueo de Cádiz que mantenían los ingleses, realizando un viaje a América en busca de caudales de que estaban tan necesitada la hacienda española. El buen éxito de esta expedición hizo que se pensase en repetirla, y para ello pasó al Alcalá Galiano a Ferrol y, sin ver a los suyos, se dispuso a volver a América en el navío San Pedro de Alcántara, cuyo mando había tomado. A la ida burló a sus perseguidores, pero no así a la vuelta,
pues habiendo entrado en La Habana procedente de Veracruz, cuando llegó la hora de salir, encontró vientos contrarios junto con las fuerzas británicas esperándolo en superior número. Hubo de esperar para salir de La Habana a la firma del Tratado o la Paz de Amiens. A su regreso a Cádiz, le fue conferido el mando del navío Bahama, de 74 cañones. Feo en su exterior, aunque hecho de soberbio maderaje de cedro con tablazón de grandes dimensiones, encogido de proa y popa, mal configurado, así como airoso de costado. Muy velero navegando a un largo, aunque ciñendo el viento, no era de los más finos, y buque, por otra parte, destinado a servir, al que en esta ocasión tomaba su mando, de glorioso teatro sus hazañas y muerte en un memorable y fuerte combate. Esto escribía su hijo Antonio en sus memorias sobre el buque. El buque formaba parte de una escuadra que debía ir a Nápoles a buscar a la futura princesa de Asturias, pero la boda con el príncipe don Fernando se aplazó, y la escuadra entró en Argel en vista de miras diplomáticas. El Bahama, con la fragata Sabina, se destacó para desembarcar una comisión relacionada con el mismo asunto. La escuadra pasó seguidamente a Cartagena y allí el Bahama fue incorporado a la escuadra del Marqués del Socorro, destinada a ir a Nápoles a buscar a la princesa María Antonia de Borbón, prometida del príncipe de Asturias. También participó en la batalla de Trafalgar, donde Alcalá Galiano presentía el duro golpe que iba a recibir España en su armada, y estaba resuelto a perecer con honor. Dirigiéndose al guardiamarina Butrón, su pariente, y señalándole la bandera, le dijo: «Cuida de no arriarla aunque te lo manden, porque ningún galiano se rinde y ningún Butrón debe hacerlo». El Bahama, barco que capitaneaba, se batió heroicamente con 2 navíos enemigos y en algún momento con 3. En la enérgica defensa que Galiano realizó de su buque, recibió primero una contusión en la pierna a consecuencia de un balazo que le dobló el sable. Después, un astillazo en la cara que le hizo perder mucha sangre, negándose a dejar su puesto, y otra bala le arrebató el anteojo de las manos. Por último, un proyectil de cañón de mediano calibre le destrozó la cabeza. Desarbolado el buque y todo cubierto de cadáveres, el teniente de navío en que recayó el mando, juzgando toda resistencia inútil, ordenó arriar la bandera, cosa que no tuvo que hacer el guardiamarina Butrón porque ya había sido herido gravemente. Juan Gutiérrez de la Concha. Era un oficial de marina formado en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que llegó a Buenos Aires poco antes de 1790. Experto en cartografía y astronomía, participó en la expedición de Malaspina, explorando exhaustivamente la zona entre los ríos Negro y Deseado. Fue asignado al apostadero naval de Carmen de Patagones y luego al de Montevideo. En diciembre de 1805 fue nombrado gobernador de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, pero no alcanzó a asumir el cargo por entonces. Por orden del gobernador Pascual Ruiz Huidobro, en 1806 acompañó a Santiago de Liniers en la campaña contra las invasiones inglesas con el rango de capitán de navío. Fue el comandante del batallón de arribeños y más tarde reorganizó la Marina de Guerra en el Virreinato. En septiembre de 1807, el virrey Liniers le ordenó ocupar el cargo de gobernador de Córdoba, para el que había sido nombrado, lo que hizo a partir del 28 de diciembre de ese año, ya con el rango de brigadier de la Real Armada. Se vio envuelto en discusiones con el partido del deán Gregorio Funes. Organizó un batallón de milicias locales que puso al mando del futuro caudillo José Javier Díaz y también mejoró el camino y las postas hacia La Rioja, intentando la explotación del mineral de plata en Famatina. Al ser reemplazado Liniers por Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo ayudó a instalarse en Córdoba. En 1810, al conocerse la noticia de la Revolución de Mayo, reunió una asamblea de notables en la que todos, menos Funes, aconsejaron jurar el Consejo de Regencia y desoír la invitación porteña. Se preparó para luchar y ordenó reclutar fuerzas, desconociendo la autoridad de la primera junta, pero el partido realista quedó aislado y las tropas de Díaz se negaron a seguirlo. En agosto llegó la expedición al mando de Francisco Ortiz de Ocampo y los conspiradores debieron huir hacia el norte. Con Gutiérrez de la Concha fueron capturados el obispo Rodrigo de Orellana, Santiago de Allende y el oficial real Joaquín Moreno y Rodríguez. En otro lugar fue capturado asimismo Liniers. Ocampo y su delegado político, Hipólito Vieites, decidieron desobedecer la orden de fusilarlos y los enviaron a Buenos Aires, pero al llegar la noticia a la capital, la Junta reiteró la orden y envió al vocal José Castelli hacia el norte, siendo fusilado en el entonces extremo sudeste de la provincia de Córdoba, junto a Liniers, Allende, Rodríguez y Moreno, por orden de Castelli. Felipe Bauzá. Nacido posiblemente en la plaza del Banch de Soli, en 1785, la vida de Felipe Bauzá sufrió un cambio radical, pues fue destinado en calidad de ayudante de piloto y maestro de dibujo
al proyecto del Atlas Marítimo de España, puesto bajo el mando de Vicente Tofiño. Se trató de uno de los grandes retos científicos del momento. Años después, Bauzá señaló con orgullo que los trabajos del Atlas Marítimo le habían habilitado en todas las operaciones de la geografía matemática, que desde entonces me fueron familiares. Como no podía ser de otro modo, la convivencia laboral y personal en aquellos importantes trabajos determinó el futuro de su carrera. Así, fue el propio Alejandro Malaspina quien reclamó al ministro de Marina, Antonio Valdés, que Bauzá participara en la expedición de circunnavegación cuyo mando se había encomendado en calidad de director de cartas y planos de la descubierta. De este modo, a la responsabilidad experimentada en el delineamiento y grabado de cartas sumó la que concernía al levantamiento sobre el terreno, geodesia y astronomía náutica. En la expedición, Bauzá vivió uno de los periodos más felices de su vida, pues no solo amplió hasta el infinito sus horizontes personales y profesionales, sino que tuvo posibilidad de conocer por experiencia propia la variedad del mundo y los amplios dominios de la monarquía española. Ascendido en 1789 a alférez de fragata, embarcó en la Descubierta, que partió de Cádiz. Tras el fin de la expedición, Bauzá tuvo un breve destino de armas, pues fue enviado en 1796 al departamento de Cádiz. Al año siguiente, con el nombramiento de José Espinosa Tello como director del recién fundado Depósito Hidrográfico, fue incorporado como segundo director a esta institución. Colaborador destacado y hombre de confianza de Tello, este no dudó en señalar: Bauzá es el alma del depósito, porque hace el trabajo de tres con sumo interés y empeño, ya construyendo y dibujando las cartas, ya trasladándose sobre el cobre y guiando a los profesores para grabarlas. La pujanza de esta institución, instalada desde 1804 en una casa situada en el número 56 de la calle Alcalá, se refleja en la publicación incesante de cartas y derroteros y en su gran prestigio internacional. Bauzá continuó acumulando recompensas y honores, y en 1806 formó parte de la comisión que informó sobre el Real Instituto Pestalozziano, dedicado a un innovador método pedagógico, y en 1807 fue nombrado supernumerario de la Real Academia de la Historia. Su destino, como el de todos, se vio profundamente alterado con la invasión napoleónica en 1808. El 10 de octubre, la Junta Central Suprema le encargó un mapa de los Pirineos y la frontera con Francia, pero permaneció trabajando en el depósito madrileño. Al año siguiente, gracias a un plan coordinado entre los marineros que tuvo el apoyo de José Mazarredo, ministro de Marina, Espinosa Tello salvó de las incautaciones y la brutal avaricia de los oficiales franceses a los fondos de la institución. Para 1810, Bauzá pidió licencia para tomar las aguas en Sacedón, pero se dirigió a Cádiz, donde organizó en la llamada Casa de la Camorra un depósito hidrográfico paralelo, esta vez al servicio de las armas españolas. En la capital gaditana no solo asumió los principios liberales de manera irrenunciable, sino que formó parte de la Junta de Censura por orden de la Regencia y asistió a los oficiales británicos radicados en la isla de León para la fortificación de la ciudad. En 1812, tras Arapiles, se trasladó a Madrid para recoger materiales cartográficos que luego llevó a Cádiz. De regreso nuevamente a Madrid, sirvió como director del depósito hidrográfico tras el fallecimiento de Espinosa Tello. En esta época, Bauzá protegió a la institución de toda injerencia absolutista y con la llegada del trienio liberal, Agustín Argüelles, responsable de gobernación, le confió el proyecto de división provincial abandonado en 1814. Tras meses de duro trabajo, no solo puso a disposición de las Cortes sus materiales cartográficos, sino que renunció a su sueldo al considerar que las producciones de las ciencias, por lo general, son hijas del amor propio de los sujetos que se dedican a ella, y nunca de premios pecuniarios. Acogido el plan Bauzá de división provincial en 52 provincias, la reacción absolutista dio muerte a ese sistema, y la invasión de 1823 de los 100.000 hijos de San Luis terminaría con un Bauzá perseguido. Condenado a muerte, tuvo que dirigirse de nuevo a Cádiz, abandonando la patria, seducida por los ministros del altar y por la más negra perfidia de los potentados de Europa, como diría. Una vez en Cádiz, embarcó en el buque inglés Falcon, que le llevó a Gibraltar, y tras recuperar sus 10 baúles con libros y mapas, en noviembre de 1823 se desplazó a Londres. En Londres continuó con sus trabajos geográficos colaborando con la Hydrographical Office, a la que aportó valiosos datos que fueron incorporados a las cartas británicas
con su nombre. Durante su exilio siguió trabajando de forma ferviente y a finales de 1833 el decreto de amnistía de la reina gobernadora le permitió el regreso a España, cosa que no pudo cumplir, pues murió de una hemorragia cerebral el 3 de marzo de 1834. Bien, y hasta aquí hemos visto a los protagonistas de ambos navíos, así que para el próximo vídeo vamos a ver la expedición en sí, que intentaremos dividir porque van a ser varios episodios también, y el retorno y la valoración final de dicha expedición científica. Así que sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.